Bienvenidos a un nuevo programa de Café para Dos. En este caso, en este día de hoy, tenemos a una entrevistada que tiene una historia muy rica por compartir con todos nosotros. Está con nosotros y le damos la bienvenida a la doctora Cristina Mirazú. Bienvenida al programa, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Florencia, por invitarme. No, cómo no, con mucha experiencia recorriendo tanto el interior de Formosa. En el año 72 te instalaste con tu marido, el diputado Roberto Vizcaíno, en la colonia San Andrés, en el departamento de Ramón Lista. Él en el 71 empezó a trabajar en las comunidades y la base era en San Andrés, también estuvieron en Quebracho, con una compañera de nombre María Pérez, que fue religiosa, fue, digamos, la referente o la principal de su congregación, y bueno, después dejó porque quedó tan comprometida con la causa social, digamos, del oeste y con los pueblos originarios, que dejó y continuó trabajando, y es una de las que inició, junto con otras compañeras que también habían sido religiosas y dejaron lo que es la educación intercultural bilingüe, y que de ahí se hizo todo un camino. Y yo en esa época venía como estudiante, era estudiante de medicina, y me habían dicho si quería venir, incluso en esos primeros años, como enfermera, porque había un grupo de Buenos Aires que venía a trabajar y atender, y realmente fue para mí muy impactante, ¿no? La realidad en esa época, yo creo que la primera vez fue en el 74, las necesidades, o sea, no había absolutamente de nada, una ausencia completa del Estado en todo. Había solamente algún enfermero, en ese momento ahí en San Andrés, Rubén Ortiz, que era un hombre del pueblo Huichí, que lo habían preparado los anglicanos. Y él era el único que había. Una persona muy importante para usted por la ayuda que le brindó, como un dato que también tengo, el pastor anglicano Alberto González. Sí, Alberto fue un hombre de mucho valor, porque fue igual que después Miguel Ortiz, que fue un dirigente que no hace mucho que falleció. Eran muy conciliadores, y las cosas nuevas que venían evaluaban que si a la gente les servía, no las rechazaban, sino que facilitaban. Así que eran hombres muy sabios, digo yo, de la cultura, porque por supuesto muy aislados, y de repente esta llegada de cosas nuevas, de ofrecimientos, servicios nuevos, y que supieron ser facilitadores. Y bueno, y esas fueron las épocas que yo empecé a venir, y ahí fue cuando yo me decidí de que ese era el lugar donde yo quería trabajar, porque era tal la necesidad que había, que ya pensabas vos que ibas a ser útil. Un poco era, viste, esa época de estudiante que uno tiene un poco las crisis existenciales, que para qué, nada me convencía mucho. De repente te chocas con una realidad que te impacta, y también con un grupo de gente con compromiso, ¿no? Con un compromiso con el otro, con querer que el otro mejore, que se supere. Así que bueno, ahí fue que seguí trabajando. Mientras estudiaba yo clasificaba medicamentos, o sea, se juntaban medicamentos que eran de donación, de un grupo de médicos que colaboraban. ¿En qué lugar? Y iba a un colegio los fines de semana, en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Sí, porque todavía no estábamos definitivos, sino que íbamos y veníamos. Mi esposo sí, él trabajaba en la zona. Y bueno, y esa era mi tarea, iba los fines de semana y los clasificaba por analgésicos, antiespasmódicos, porque el que los recibía era un ayudante de enfermería, ¿viste? O sea, que era para facilitarle que él pudiera con eso trabajar durante el año, que no aparecía ningún médico por esa zona. ¿Qué edad tenías cuando Y yo fuiste a ahí Ramón tenía Lista? 21 años, 22, estaba haciendo la carrera. Y después, bueno, cuando terminé la carrera, mi intención era venirme, pero el médico con el que yo empecé a ir, que era mi primo político, que ellos ya se habían venido, que era el doctor Ferrero, que realmente también hizo muy buen papel en la zona de Juárez, me decía, mira, si no venís preparada acá, vas a estar sola y te vas a quebrar, ¿no?
Así que bueno, entré en una residencia universitaria que estuve 3 años más. Qué desafío, ¿no? Sí, pero preparándome siempre pensando que era para venir a Formosa, así que todas las cosas en las que yo me entrenaba era lo que yo iba a poder hacer. Y como era clínica, lo que veía sobre todo en mi residencia, también hice una concurrencia obstetricia, porque sabía que me iban a tocar partos. Así que mientras hacía la residencia, me iba los fines de semana a entrenarme en el hospital, primero en el Alvear y después en el Posadas. Así que bueno, me preparé bastante y cuando terminé la residencia me vine y me jornalizaron enseguida en Ingeniero Juárez, en el año 79. Y estuve ahí casi 2 años y en el 81 ahí me casé con Roberto y ahí me fui entonces a Potrillo y que fue mi pasaporte para Potrillo porque... ¿Cómo era esa época, Potrillo, el interior? Hoy en día contamos con rutas asfaltadas, contamos con, como ahí en Las Lomitas, un hospital de alta complejidad, contamos... Mira, en esa época no había nada, el pavimento llegaba hasta campo. Cuando yo empecé a ir era hasta campo, después llegó hasta Tigre, después llegó hasta Lomitas y ahí quedó, hasta esta última etapa de la reparación histórica y que ahí se terminó la ruta, ¿no? Que esto es reciente. Así que yo tenía 100 kilómetros hasta Juárez, por supuesto de caminos malos, de tierra, y después tenía 150 más de tierra, o sea, 250 hasta Lomitas. Así que bueno, derivar a alguien por una cirugía, por una cesárea, era medio impensable. Totalmente. No llegabas. Y ni pensar si llovía, me imagino. Si llovía no salías, ni salías siquiera de Potrillo. Así que también un poco el trabajo lo fuimos organizando en función de prevenir. Digamos, la realidad nos hizo de que todo estaba en relación a prevenir. Qué importante era la prevención siempre. Pero ahí era la vida o la muerte. Totalmente. Porque, por ejemplo, con el tema de las embarazadas, lo trabajamos tanto con las mujeres, yo trabajé mucho con las parteras tradicionales, estas compañeras del equipo que eran de educación me ayudaron mucho, porque tenían la pedagogía para poder hacer esto que ahora le llamamos diálogo intercultural. Pero, perdón, sí. Antes de empezar a hablar de los trabajos, cuando llegaste y te instalaste, ¿de qué manera lograste tener la aceptación? Porque son comunidades bastante cerradas y me imagino más en aquella época. Sí, mira, creo que las personas que se manejan con otro idioma son muy observadoras. ¿Qué comunidad? Wichí. Wichí. Y por ahí más de lo que era lo que se hablaba son las actitudes, tu forma de relacionarte. Y sinceramente, te observaban todo. Claro, y mi postura era muy honesta. Entonces yo creo que eso tuvo que ver porque no tuve rechazos. Incluso con el tema de los partos, yo pensaba que como cuando yo empecé a trabajar en Potrillo, ya casada con Roberto en el año 81, cuando había un parto yo me iba a atenderlo a la casa. Me acompañaba el auxiliar de enfermería Wichí, que en realidad eran agentes sanitarios. Y claro, hasta que un día me tocó un parto que en vez de nacer de cabecita venía de cola. Y realmente en las casas yo mucho no podía hacer más que recibirlo, porque era en el piso, en esa época no, ahora todos tienen camas, es otro momento. Y sin luz eléctrica. Por supuesto, sin luz eléctrica, era con linterna o con farol. Y ahí yo me di cuenta que si estaba en la sala yo podría haber hecho algo más que se llama hacer un goteo para ayudar. Entonces de ahí tomé la decisión y me largué que el próximo parto que me llegó lo atendí en la sala. Y vi que no había ningún rechazo, me fue muy bien y a partir de ahí empecé a atender muchos de los partos, o sea, la mayoría, más que en el domicilio, en lo que yo tenía un centro de salud pequeño ahí en Potrillo, de material, y bueno, y así fue. Viste que la gente, muchas veces es el prejuicio que uno tiene o le parece, pero si vos vas con una actitud de mucho respeto y ofreciendo algo donde vos le haces entender qué es aquello que vos le das
o que puede aportarle algo más, en este caso era las habilidades médicas, digamos, que uno tenía, ¿no? Así que no tuve problema y, y realmente esto influyó mucho en mí, porque yo tenía en esa época 29, 30 años y mi primer embarazo, que lo viví ahí en Potrillo, lo viví con tanta normalidad y tuve suerte, que fue todo bien, y me influyó mucho las mujeres indígenas, porque ellas lo vivían como tan A mí me natural. gustaría que nos detengamos un ratito. ¿Cómo no? Breve corte y ya volvemos.